Katy, muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días. Ahora sí, disculpa porque no te lográbamos enlazar, ahorita traíamos un problema con el teléfono. Eh, pues especialista en salud pública, especialista en salud, investigadora y que además ha estado de la mano de muchos investigadores en salud en México y en el estado, toda una referencia. Algo que no nos había sucedido en todo el tiempo que llevas tú investigando una pandemia de esta naturaleza. Estuvo la de la H1N1, pero que no fue de este tamaño, fue una epidemia mucho menor. Ahora es una pandemia que está ocasionando problemas a nivel mundial. ¿Cómo ves todo este panorama, Katy? Pues yo lo veo con mucha incertidumbre y creo que es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender a vivir con respuestas temporales, confiar en que va a haber respuestas más seguras con el tiempo, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos acerca del coronavirus y la manera en que responden distintas condiciones. Aparentemente sigue una ola similar en todos los países, pero pues estamos esperando realmente que nos llegue ahorita. Entonces, frente a esa incertidumbre, yo creo que la pregunta de toda la población tiene que ser, bueno, ¿qué nos va a pasar? Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotras? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Y en esa pregunta precisamente, Katy, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, las ciudadanas para, pues ante esta pandemia? Pues yo creo que es una buena pregunta, Alejandro. Creo que a lo mejor tenemos que pensar en los diferentes grupos, tenemos que pensar en los grupos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Obviamente que ahí están trabajadoras y trabajadores de actividades esenciales. Una de las cosas que necesitamos todos es alimentarnos, otra cosa que necesitamos es acceso a agua, energía, y ahora el Internet se ha convertido en una necesidad básica. Pero hay poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad que no tienen la posibilidad de responder por sí solos. Por ejemplo, las personas que salen a ganarse la vida cada día y no estamos nosotros para comprarles lo que venden en la calle. Yo quiero pensar que los gobiernos locales, municipales, estatales, federales están muy pendientes de esos grupos. Y además veo con mucho gusto que hay grupos de la sociedad civil organizada que están tratando de atender a esa población. Yo creo que hay que meterle muchos kilos ahí para que sobrevivan de un día a otro con lo que necesitan. La otra epidemia, que es la económica, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La salud y la economía van de la mano. No se puede tener una sin la otra. Oye, Katy... pero me parece que hay que ponerle la atención también a grupos de población muy específicos. Nosotros tenemos, obviamente, como todos, grupos de WhatsApp. Uno de ellos está compuesto por colegas investigadoras del Colegio de la Frontera Norte que están llamando la atención sobre el tema de los migrantes y la preocupación con los migrantes, porque aparentemente los Estados Unidos sigue deportando. Eso es algo que hay que echarle el ojo, ver qué es lo que está pasando y buscar qué se puede hacer. Pero otra de las preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer, Alejandro, fíjate, una invitación que nos han hecho ya desde hace varias semanas es quedarnos en casa y aparentemente no hacemos mucho caso. Ajá. No sé a qué se deba esto, no sé por qué nos ha faltado cultura cívica. Lo primero que vemos es, hay un problema, voy a extender la mano, papá gobierno resuelve. Sí. Pero ¿por qué no tenemos esa cultura cívica que vemos en otros países de participar cuando se nos invita a participar para enfrentar esta pandemia? Sí. Katy, nos han dicho hasta el cansancio, quédense en casa. Mucha gente no está haciendo caso porque no quiere, mucha gente no puede hacer caso, como estos grupos vulnerables que nos dices, entre ellos los migrantes o las personas que viven al día. Pero también el quedarse en casa también tiene riesgos a la salud. Ahorita hablabas de la salud y la economía, que no pueden distanciarse, pero tampoco se puede distanciar la salud física de la salud mental. Y esto incluye la violencia intrafamiliar, tema que conoces muy bien. Esto incluye también
de no saber administrar los momentos de ocio, de no saber administrar el aislamiento social, no saber lidiar con él. ¿Cómo ves esta otra parte de los que, para nuestros radioescuchas, que se están quedando en sus casas? ¿Cómo ves esta parte? La veo difícil porque nunca nos habíamos quedado en casa tanto tiempo y en tales condiciones antes. Pero en el tema de bienestar emocional, yo creo que hay muchos recursos que se están tratando de socializar rápidamente en diferentes redes y en diferentes plataformas. Hace una semana las instituciones académicas nos reunimos en invitación de las autoridades de la Secretaría de Salud para ver qué se podía hacer en varios temas, ¿no? En varios temas. La universidad está trabajando, el CIAD está trabajando, IGNOR está trabajando, el Colegio de Sonora. Pero una de las cosas es una plataforma que espero que próximamente presente la Secretaría de Salud de toda la información y los recursos sobre salud emocional, bienestar emocional, contención y prevención de violencia de pareja y de familia, que yo creo que justo se van a dirigir hacia ese tema. Ahora bien, el Instituto Sonorense de la Mujer y también las autoridades federales han hecho circular mucha información. Yo creo que también tenemos como un tsunami de información que tiene una parte verdadera y una parte falsa. Entonces, yo creo que a la sociedad civil y a los medios de comunicación, Alejandro, nos toca como distinguir, ¿no? Nos toca distinguir cuál es la información verdadera, o por lo menos la que nos da más certidumbre para poder actuar. Claro, claro. De hecho, la diputada Wendy Briceño nos pasó hace unos días una iniciativa que tenía para, pues, en torno a esto de la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer, precisamente porque nos decía aquí al aire que en otros países que han vivido este aislamiento social ha habido un aumento exorbitante de las denuncias a los números de emergencia por violencia intrafamiliar. O sea, es algo que ya se vio en el mundo. En México han crecido las estadísticas en los últimos meses, en los últimos años, y pues hay que estar alertas porque algo puede suceder, ¿no? Sí, de hecho, tal vez Wendy estaba haciendo referencia al caso de España, en donde aumentaron esas llamadas, creo recordar un 18%. Yo creo que hay que buscar prevenir en todo lo que podamos, y el primer nivel de prevención tiene que ser el gobierno, que tenga ordenado y preparado esos números para la llamada, pero también las patrullas para ir por las personas que están en condiciones de violencia extrema. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para prevenir, Alejandro? Eso es muy importante. Leíamos en la mañana, bueno, desde ayer ya veíamos circular unos videos muy bien hechos por parte de la UNAM, en donde dan ciertos consejos de atención psicológica. Vimos también de la Unison, no recuerdo cómo se llama el centro de atención psicológica de la Universidad de Sonora, también dando recomendaciones y dando sus teléfonos, por cierto, por si uno se encuentra en esta situación de crisis, de desesperación, pero pues definitivamente que la salud mental es importante, ¿no? El estar en casa, aunque no tengamos estos problemas de violencia intrafamiliar. Sí, la Universidad de Sonora ha estado publicando su teléfono, debe estar en el portal que anuncia la atención por teléfono en condiciones de crisis. Y yo creo que están movilizando eso bastante porque he visto salir un video y un mensaje, pero también hay grupos de psicólogas que están atendiendo por teléfono. Y pues esos teléfonos yo creo que los podemos hacer circular más rápido. Sí, definitivamente. Pero también yo creo que es responsabilidad de los medios enfrentar con mucha seguridad varios temas, ¿no? Está el tema de seguridad alimentaria, el acceso al agua, pero también vamos trabajando en esta parte de cultura cívica. ¿Qué podemos hacer las vecinas, los vecinos de nuestras colonias para asegurar que nuestros vecinos estén bien? A lo mejor hoy escuchamos muchos gritos en la casa de enseguida, sin arriesgarnos. ¿Qué podemos hacer? Ajá. Apoyar esa familia, para apoyar esa condición.
Yo creo que sí es momento de trabajar de manera más colectiva, pero además de eso hay una cosa que yo creo que ¿qué será? Nos puede ayudar mucho a acompañar. No me imagino la salud sin pensar en el arte, sin pensar en la música, en la literatura, en la poesía. Yo creo que tenemos que recurrir muchísimo al arte y particularmente a los tres que yo mencioné, la música, la literatura y la poesía para enfrentar esto. Inventemos actividades que pueden hacer los niños. Un grupo que yo siento que hemos abandonado un poco es el de los adolescentes. Hablamos de los adultos mayores, hablamos de los niños y quedan en medio los adolescentes. Yo creo que los adolescentes pueden hacer muchísimo. Yo creo que algo interesante que podrían hacer los medios es entrevistarlos, cómo se sienten, escucharlos, qué necesitan, qué se imaginan, qué les gustaría en cuanto a actividades que puedan hacer en casa, que se les puede facilitar, hacer un concurso de música ahorita en situación de contingencia, de literatura, de poesía, claro, por internet, claro que virtual. Uh-huh. Pero yo creo que esas cosas que contribuyen a hacernos más partícipes los ciudadanos y las ciudadanas, yo creo que hace mucha falta. No, sin negar para nada las condiciones de violencia que son las primeras que tenemos que atender. No, definitivamente, y la comunidad artística internacional se ha unido, incluso la industrial, ciertas plataformas de cine o de series para abrir sus contenidos, pero los artistas se han puesto enfrente de una cámara, así sea la cámara de su celular, para regalarnos contenidos a los cuales no teníamos acceso, ¿no? Veíamos a Brian May, por ejemplo, dando clases de guitarra, vemos a los artistas sonorenses trabajando en este programa de Sonora Cultura Digital. A mí me ha tocado ver cantidad de museos, de bibliotecas que se abrieron en estos tiempos de contingencia para hacer visitas virtuales. Sí, definitivamente el arte tiene que estar a la mano y tiene que llevarnos de la mano en esta contingencia para evitar los problemas de vivir entre cuatro paredes, ¿no? Sí, así es, pero yo creo que tenemos que hacer también evaluaciones rápidas para saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, con estos adolescentes, si tienen o no tienen acceso a los servicios. Uh-huh. Porque yo creo que muchas veces recomendamos los museos y recomendamos Netflix, pero se nos olvida que más de la mitad de la población no tiene acceso a esos servicios. ¿Cómo los podemos ampliar? ¿Cómo los podemos multiplicar? Y cómo en condiciones de una emergencia económica también podemos invitar a las compañías a ampliar sus servicios sin cobrar. Claro. Yo creo que son retos importantes. Y en este momento también un reto importantísimo viene para las maestras y los maestros, sobre todo los que están trabajando con adolescentes, con secundaria, con preparatoria, que de alguna manera tienen el vínculo con internet, por internet con sus alumnos, ya sea por el celular de la mamá o del tío o el celular propio de los muchachos, de dialogar con ellos, de ofrecerles una clase. El mismo maestro se puede grabar ciertos contenidos, recomendarles ejercicios en sus casas o recomendarles ligas de interés para la materia que cada uno va impartiendo. Muy relevante los maestros de educación artística y de educación física en estos momentos. Sí, sabemos que la matemática, la ciencia es importante, pero creo que los de educación física y educación artística ahorita se vuelven relevantes nuevamente, ¿no? Sí, pero las primeras maestras, los primeros maestros son las mamás y los papás que están en casa. Sí. Entonces, yo creo que también las maestras que están en las escuelas o que están en sus casas también, tienen que pensar cómo apoyar más a las mamás. Sí. Y a lo mejor algunas mamás que no tuvieron la educación que tienen que dar a sus hijos. Entonces, pues a lo mejor se puede aprovechar como un doble aprendizaje. La mamá y el papá se sientan con los hijos y les enseñan a sus papás. Pero yo creo que sí. Y además de eso, Alejandro, a lo mejor tenemos que prepararnos, no para ganar esta guerra de una sola batalla, sino de aprender a vivir con el coronavirus. Y si tenemos que vivir más encerrados de lo que estábamos acostumbrados, pues hay que pensar
¿Cómo podemos crear rituales? ¿Cómo podemos crear rutinas? ¿Cómo podemos crear esos momentos agradables de la vida? Anoche yo creo que nos juntamos muchos hermosillenses, por lo menos así lo vi en los grupos, a ver la luna. Sí. Yo creo que tenemos que buscar nuevas prácticas culturales, estando conectados en lo social y en lo cultural, aunque estemos separados físicamente. Sí. Tal vez tengamos que hacer eso más tiempo de lo que quisiéramos o nos imaginamos, pero eso nos va a permitir salir adelante. Unidos, no juntos, pero sí unidos. Catalina, mucha gente nos pregunta, familiares, amigos, gente que nos encontramos en las redes, durante la charla de cómo estamos viviendo esta contingencia, nos dicen, pero ya vamos a salir de esto, o ¿cuándo vamos a salir de esto? Nos preguntan, ¿cuándo vamos a volver a estar en las calles? El mundo definitivamente cambió y nuestra actitud ante la vida tiene que ser diferente, como tú lo dices, pero ¿cuándo crees tú que puede empezar a restablecerse una cierta normalidad? No hay una fecha definida todavía, ¿no? No hay una fecha y es muy difícil poner una fecha porque depende de muchas cosas. Para las fechas hasta ahorita han sido las que hacen modelos matemáticos que están construidos en base a la experiencia en otros países. Entonces, mientras no tengamos más casos en México para ver cómo sube la curva, cómo se aplana la curva, cómo baja la curva, estamos hablando de proyecciones, estamos hablando de posibilidades, estamos hablando de diferentes escenarios. Nadie sabe cuándo. Y yo creo que tenemos que aceptar esa respuesta por ahora, pero es temporal. Sí. Es temporal. Y yo estoy segura que vamos a poder aprender con esa inseguridad, siempre y cuando tengamos condiciones mínimas. Esas nos tienen que garantizar. Esas se tienen que garantizar. El gobierno tiene que asegurar que la gente sobreviva si no está ahorita trabajando. Yo creo que esa es una de las cosas más urgentes, más importantes, más complejas y más difíciles. Pero esto es temporal, sí vamos a salir, pero necesitamos tener números reales y no las proyecciones. Y eso nadie lo tenemos. Yo lo escucho en todas las ruedas de prensa que le hacen a las autoridades federales y también estatales. Dicen, bueno, ¿para cuándo? Sí. Y no lo saben y no lo pueden decir porque se necesitan más datos que van a ir avanzando con el tiempo. Catalina, ya por último, mucho se ha criticado al gobierno mexicano por el actuar ante el coronavirus y por otro lado mucha gente ha felicitado al gobierno mexicano. Sabemos que también falta tiempo para comprobar si la estrategia fue la correcta o no, pero de entrada, a ti como investigadora de la salud, como alguien que conoce mucho más que nosotros de estos temas, ¿crees que le atinamos, que vamos por el buen camino? Alex, yo creo que vamos por buen camino en la medida que tenemos varias cosas. Tenemos un mejor sistema de información que otros países, por ejemplo, de Centroamérica o de América Latina o del continente africano. Creo que se ha construido una plataforma de certidumbre en la información que nos dan y en la manera en que nos dan la información. Creo que nos faltan insumos. Escuchamos ayer y antier que esos ya deben haber llegado anoche y se deben distribuir en el país. Me preocupa mucho que no se haya construido eso antes. Pero yo creo que no es el momento de hablar ni del pasado ni del futuro, tenemos que hablar de ahora mismo. ¿Qué es lo que tenemos en este momento para contender con esto? Y me parece que el reto tiene que ser no solamente para el gobierno no puede hacer las cosas por sí solo, no lo puede hacer sin la participación de la sociedad civil organizada. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta charla, Katy. Vamos a volver a platicar contigo conforme vaya avanzando esto, porque habrá cosas que necesitemos entender. Sabemos que el doctor Hugo López-Gatell ha tenido una muy buena comunicación con los medios, nos ha brindado información que nos ha permitido a los medios de comunicación tener más conocimiento y ampliar sobre este tema, pero siempre indispensable recurrir a ustedes, a las expertas, a los expertos. Claro que sí, Alex, con mucho gusto, que tengas buen día, tu auditorio también. Te mando un abrazo a ti, a tu familia y pues que
que les sea muy leve y que disfruten este volver a estar en casa. Igualmente, Alex, para ti y para tu familia, que nos sea leve a todos. Gracias, buen día.